¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les saludamos aquí en una emisión más en el espacio de los periodistas. Estamos aquí, don Edmundo Vega Simón y su servidor, ya listo. Mundo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos Manuel, días. Daniel. ¿Perdón? Buenos días a todos. Es que te oigo como muy lejos, maestro. ¿Hasta dónde estás? Hasta Prados, Agua Azul. Pues por eso es que te oigo como muy lejos, seguramente. Bueno, está con nosotros el doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, que es catedrático de Relaciones Internacionales de la UPAEP, y a quien convocamos esta mañana a charlar un poco sobre los asegúnes, los alcances, lo que está pasando en relación a las elecciones en los Estados Unidos, lo que pasará con México, este asunto de la negativa de López Obrador de llamarle. Hoy sale publicada una nota en el Universal donde se dice, doctor Ramírez, que el señor Biden le habría llamado a la embajadora de México en Estados Unidos para pedirle una conferencia con el presidente y que ella lo consultó con el canciller mexicano y le dijo, todavía no, que se aguante un poquito, estamos aquí, andamos sacando con cubetas el agua de Villahermosa y de Macuspana, y entonces el presidente está muy ocupado. Pero todo esto pues viene a reforzar una serie de comentarios y de interpretaciones, algunas contrarias al deseo presidencial y otras que pareciera que a México lo dejarían desamparado del interés de Biden por tener buenas relaciones con México. ¿Cómo se ve desde la academia, doctor Ramírez? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Buenos días. Pues mira, muy buenos días. Pues a los que nos dedicamos, digamos, a analizar esta relación bilateral, a mí en lo personal, por lo menos, sí me desconcierta un poco, ¿no? La decisión que ha tomado la Cancillería y el presidente mexicano, sobre todo porque pues me parece que es completamente natural que Joe Biden espere pues la felicitación y con ello, digamos, el reconocimiento de su próximo gobierno, pues por parte de su vecino y de uno de sus principales socios comerciales, como es México, ¿no? Tal vez a Joe Biden no le interese tanto que Jair Bolsonaro de Brasil no lo haya llamado, ¿no? Digamos, a lo mejor eso no entra dentro de las prioridades de la política exterior estadounidense, pero México sí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues comienzo pues, respondiendo eso, ¿no? Sí es un poco desconcertante porque realmente es difícil encontrar la lógica de por qué, la lógica política me refiero, de por qué el gobierno mexicano está tomando este tipo de decisión, ¿no? Porque para todo hecho práctico me parece que esta posición lo único que hace es respaldar implícitamente esta posición de Trump, de no querer otorgar el reconocimiento de que fue derrotado en las elecciones. Me parece que implícitamente respalda toda esta estrategia trumpista, ¿verdad? De generar incertidumbre, de calificar como un fraude la elección, cuando no hay ningún elemento realmente concreto, pues que apunte a que hubo un fraude, ¿no? Entonces, hay datos históricamente de estos desencuentros. Siempre ha habido buenas relaciones, siempre que hay una elección se presenta alguna felicitación, algún reconocimiento mutuo, o hay casos en los que no se ha establecido comunicación, doctor. Pues mira, a riesgo a lo mejor de omitir algún dato histórico que ahorita se me pase, creo que en las últimas décadas, en efecto ha habido, digamos, una respuesta rápida, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, en parte porque pues muchas de las elecciones en Estados Unidos se han resuelto rápidamente, ¿no? El propio día de la elección o a los al poco tiempo, ¿no? Realmente el presidente estadounidense que ha perdido, digamos, pues ha reconocido su derrota, ¿no? Implícitamente, entonces, pues reconociendo los resultados. Quizá
una elección que podamos mencionar, que a lo mejor puede servir como referente, fue la elección del año 2000, en donde el demócrata Al Gore compitió contra George Bush Jr., y recordemos que esa elección sí se fue, digamos, a tribunales por lo cerrada, ¿no? El caso Florida, ¿no? Que fue el Exactamente. estado que dio esto, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, Ahora, incluso... es un asunto, perdón, de estrategia de política exterior de México, o es un asunto de personalidad de la otra escena del presidente López Obrador, de algo de temas de psicoanálisis, de caprichos, de necedades, dirían algunos, de no entender lo que pasa en el mundo, o de entender demasiado lo que pasa en el mundo y marcar una postura totalmente diferente. Políticamente tiene una explicación, en el psicoanálisis, en la otra escena, tiene una explicación. Doctor Ramírez primero y luego don Edmundo Vega Simón, psicoanalista. Yo creo que esa es la pregunta de los 60,000 millones de pesos, ¿no? Pues yo puedo establecer, digamos, 3 hipótesis, ¿no? Que podrían explicar esta decisión. La primera, como tú dices, es que sea una cuestión, pues, del propio perfil del presidente mexicano, alguien que tiene ideas muy fijas y que sí de repente ha salido en la prensa mexicana que es un presidente que le cuesta un poco de trabajo dejarse asesorar, ¿no? Y no nada más en esta cuestión, en varias otras. Esa puede ser una. 2, pues que de alguna manera haya cierta amenaza o cierto temor por parte del presidente mexicano de que si otorga el reconocimiento y la felicitación a Biden, Donald Trump vaya a reaccionar contra él de alguna forma, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero pues puede ser, ¿no? Y 3, pues también yo creo que puede haber ahí una intención de de no dejar que esta narrativa del fraude electoral se debilite, ¿no? Por cuestiones, digamos, de índole interna, ¿no? Porque a los ojos del que no sabe de política, López Obrador le está haciendo el juego, le está haciendo el caldo, dirían los chavos, a Donald Trump. Sí. ¿No? Sí, hay un asunto de eso. Ahora, ¿qué pasa o qué pasará en el cerebro del presidente en la otra escena para asumir una decisión como esta de al rato te hablo porque ahorita estoy viendo el asunto de las inundaciones en Macuspana? Don Edmundo. Bueno, creo que el doctor Daniel ya planteó 3 hipótesis que son muy probables, suenan bastante lógicas. Realmente saber qué ocurre en la otra escena, en la psique del presidente, pues no podemos hacer más que conjeturas y quizá muy atrevidas, ¿no? Es cierto, por un lado está su personalidad, muy tesonero, muy decidido para muchas cosas, y que no cede con mucha facilidad. Una vez que se propone algo, se encamina y es difícil sacarlo o cambiarlo de idea. Lo otro me parece que es más bien como una especie de cautela, haciendo caso de la segunda hipótesis del doctor Daniel. Me parece que es una cautela política, ¿sí? Más que se presta a muchas interpretaciones, entre ellas que tal vez le está haciendo el caldo gordo a Trump, que entonces es el temor de la reacción de Trump, que, bueno, han pregonado la amistad que tienen a partir de la visita que hizo el presidente a la Casa Blanca, y entonces ya hemos visto las reacciones de Trump, ¿no? De amenazar con los impuestos, amenazar con retirar compras, etcétera. Entonces, me parece que es más bien como cautela, algo ahí que tiene que ver con el temor a la reacción que pueda tener Trump. Sigue siendo presidente, y lo curioso es que bueno, se le esté pidiendo al presidente que le otorgue un reconocimiento al triunfo de George Biden, pero ni el mismo gobierno de Estados Unidos le ha otorgado ese reconocimiento a George Biden.
Entonces, bueno, porque faltan algunos temas. Exactamente, el proceso no ha de terminado. los estados. Pero mira, o sea, los presidentes de otras naciones ya le llamaron. El presidente de Nicaragua, el presidente de Cuba, fíjate, Sí. falta Putin, falta Bolsonaro, falta el de Irán, creo, el de Irak, De China. y el de México. O sea, siendo el vecino más cercano, más importante, como decía el doctor Denzel Ramírez, era para que tuviéramos, no sé, pues una atención. Oye, Joe, espero los resultados para felicitarte como presidente, pero bueno, saludo al pueblo de los Estados Unidos en esta tarea de levantar y consolidar la democracia. Por decir algo, ¿no? Para salir del paso, dirían de mi pueblo. pero no lo veo. Nos preguntamos siempre si con el presidente que llega a los Estados Unidos nos va a ir mejor o nos va a ir peor. Es una pregunta que nos hacemos los mexicanos. Siempre. Y yo creo que siempre nos va a ir mal, sea quien sea, porque ellos tienen sus intereses y nosotros los nuestros. No, y todo el poder que tienen. Esta actitud de David contra Goliat, de vamos a ver de qué cuero salen más correas, de no te metas con mi gente, me defienden los pobres, el pueblo bueno y sabio, y los católicos allá del otro lado con Biden y los evangélicos con Trump y con López Obrador. ¿Qué habrá ahí realmente de fondo? No sé, yo no sabría explicar mucho, no soy experto en el tema. Lo que sí creo que es un comportamiento que no han tenido, es atípico en relación a los presidentes anteriores, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con el modo, los nuevos modos de la práctica de la política en México, y que el presidente, bueno, está marcando su sello de esa manera. Ahora, que si nos favorece o no nos favorece, que si nos perjudica, o eso va a ser contraproducente para el presidente o para el país en general, la verdad no sabemos. Con Estados Unidos es una cuestión que casi tenemos que estar adivinando, que cómo amanecieron, y ahora qué se les antoja, y ahora qué quieren, y cómo le vamos a hacer. Cierto, hay algunas líneas generales que impiden que Estados Unidos tome medidas para dañar, para perjudicar. Entonces están simplemente los tratados, el tratado de comercio con Canadá, Estados Unidos, Norteamérica, ya marca algunas pautas, algunas reglas de cómo se hacen los intercambios comerciales, y que también tiene que ver con cuestiones diplomáticas. Entonces, ¿Al pueblo mexicano crees que le haya caído bien este asunto, esta reacción? Mira, yo lo que he podido conocer son las reacciones de las personas cercanas, de los amigos, de las amigas, de parientes, ¿no? Que inicialmente estaban contra Trump, ¿sí? Más que a favor de Biden, estaban contra Trump, ¿sí? Y parece lo que ocurrió también en Estados Unidos, ¿no? Los votantes, fue un voto de castigo a la política de Trump, por toda la serie de problemas internos que se han tenido allá, el racismo, la brutalidad policíaca, el desempleo, el mal manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. Me parece que mucha gente simpatiza con Biden, pero no por Biden mismo, ¿sí? Sino porque están en contra de Trump, porque aquí en México vivimos una serie de ofensas y humillaciones de parte de este presidente, y que, bueno, enojaron a la gente, molestaron mucho, y que ahora el presidente tenga más cautela, me parece que es algo que está viendo con cierta simpatía, hasta donde yo sé, hasta donde he podido escuchar los comentarios y las opiniones de gente. Más allá de eso, no, te digo, repito, no soy especialista en el tema, no tengo mucha perspectiva al respecto, más que la información general que circula por todos lados. Ok. Doctor, ¿cómo lo ves tú? ¿El pueblo mexicano estará conforme con esto? ¿Nos cayó bien que el presidente de México haya retado al poderoso del norte, al tío Sam? Finalmente, el señor Biden o el señor Trump son el tío Sam. Pues mira, dadas
situaciones y las grandes emergencias que vive nuestro país, me parece, digo, sin tener ningún dato duro ni nada de eso, pero me parece que esta situación no está permeando de forma significativa en la opinión pública general de México, ¿no? Digamos, de esto estamos hablando los analistas, ¿no? Sí, El claro. famoso círculo rojo, ¿no? Pero de ahí a que permee más allá, me parece que no. Regresando un poco al tema, creo que aquí un par de preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué gana el gobierno de México en no felicitar a Joe Biden? ¿No? Ajá, al revés. ¿Qué salimos ganando? Yo la ¿Qué verdad salimos ganando? no Es una buena encuentro. reflexión, sí. Y la otra es, ¿qué se pierde? ¿Qué pierde el gobierno mexicano? ¿Qué costos va a tener que pagar? Porque es un hecho ya irreversible, pues que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Simplemente ahorita lo que se está esperando son meros plazos formales y protocolarios. Y entonces, pues me parece que es muy serio el gobierno mexicano empiece con el pie izquierdo, esa nueva relación, pues que hay que construirla, hay que recomponerla. Tampoco quiero caer en escenarios fatalistas de no, es un gran error, una súper metida de pata, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, bueno, tampoco, ¿verdad? La relación bilateral es tan compleja que, bueno, este primer acercamiento entre Obrador y Biden puede, digamos, recomponerse en el futuro, ¿no? Pero insisto, visto desde un punto de vista de estrategia de política exterior, pues a veces sí cuesta trabajo verle la cuadratura, ¿no? A la decisión que están tomando. Exactamente. Ahora, la oposición mexicana, los líderes de otros partidos políticos, incluso creo que a algunos gobernadores, se dieron a la tarea de felicitar inmediatamente a Biden. Algún congresista de los Estados Unidos, demócrata, le pidió al presidente que reconociera, que no dejara pasar el tren, así le dijeron. Las presiones de los demócratas sobre Biden para el comportamiento que se asuma con el presidente podrían eh, sufrir algún efecto colateral, algún daño colateral. Es probable, porque digamos, esto que está ocurriendo se va a quedar registrado, digamos, en la memoria y en la percepción, pues, del próximo presidente de los Estados Unidos, de su equipo más cercano, de los propios congresistas, y digamos, como lo sabemos, pues en política a veces las percepciones pesan y pesan mucho, ¿no? De cómo ves a tu socio, cómo ves a tu contrincante, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, es comenzar con el pie izquierdo, ¿no? Y me parece que también hay que entender del otro lado cuál es el reclamo que hacen los demócratas. Es claro que hasta el momento Donald Trump está manejando un doble discurso, ¿no? En los medios dice que hay fraude, pero en las impugnaciones jurídicas ninguna se refiere a fraude, ¿no? Él Sí, el único está que maneja esto diciendo es él. que se recuenten los votos, etcétera. Pero digamos, es una estrategia que corre en paralelo, ¿no? Ahora, ¿por qué Donald Trump está tratando de sembrar la idea de que hay fraude? Eso sí tiene una intencionalidad política muy clara. Hay que tomar en cuenta que Donald Trump eh, obtuvo muchísimos votos, ¿no? Es cierto, Biden ganó, pero eso no quiere decir que el trumpismo esté muerto, ¿no? 70 millones de personas en los Estados Unidos votaron a favor de Trump. Eso quiere decir que su movimiento, su proyecto político está más vivo que nunca, más fuerte que nunca. Y como bien sabemos aquí los mexicanos, por experiencia, esta narrativa del fraude pues le va a permitir, ¿no?, mantener una cohesión con sus votantes, mantenerse ahí en la agenda política de los Estados Unidos para que en 4 años, pues quién sabe, ¿no?, se vuelva a candidatear como presidente o de alguna manera mantenga una influencia política, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo. Por O sea, eso, Trump dirían, en mi pueblo no está muerto, andaba de parranda. claro, por supuesto. Y a lo mejor por su edad, a lo mejor él ya no va a poder volverse a candidatear en el futuro para presidente de los Estados Unidos. Pero el trumpismo, por supuesto que le va a sobrevivir
O sea, parece que ya estamos hablando de un movimiento, el trumpismo a ese nivel. Bueno, tanto como un movimiento, ¿verdad? Totalmente estructurado, no. Pero como una plataforma política que ha logrado mantener un nivel, ¿no?, bastante alto de votantes, que ha logrado mantener una coalición electoral bastante estable, de eso no tengo duda, porque las encuestas eso y los datos es lo que demuestran. Aunque Donald Trump ha sido uno de los presidentes más rechazados de la historia de los Estados Unidos, su base electoral se mantuvo constante durante estos 4 años. 40-45% de aceptación. ¿Qué podemos esperar que haga Biden? ¿Cuál va a ser su política exterior hacia América? Ya nos han dicho que va a volver a sentarse en la mesa de París, las energías limpias, el tema de los migrantes, ¿no? Son datos que ya se han pues, filtrado desde su campaña. El asunto de su primer discurso, el primer mensaje me parece que es muy interesante cuando habla de que terminó la era de la demonización, así dice él. Es un asunto bastante fuerte, ¿no? El mencionar al demonio a estas alturas en el siglo XXI y en Estados Unidos. ¿Cómo la ves, doctor? Pues es que mira, viendo lo dividido y lo polarizado que está esa sociedad en Estados Unidos, donde estructuralmente tienen problemas de verdad gravísimos, pues ese tipo de discurso no me parece exagerado, ¿eh? Realmente creo que Joe Biden tiene un reto por delante que no estoy seguro que vaya a poder lograr, y eso se va a reflejar mucho en su política exterior, ¿no? Creo que hay que decir que Joe Biden va a enfrentar una paradoja, digamos, muy fuerte. Por un lado, a él le interesa recuperar el liderazgo internacional de los Estados Unidos, volver a sumar a los Estados Unidos a muchos procesos y foros internacionales, pero por otro lado tiene, domésticamente hablando, problemas demasiado graves, ¿no? Entonces, pues políticamente hablando, financieramente hablando, no le va a alcanzar para digamos, conseguir las dos cosas, ¿no? Me parece que en algunos momentos va a tener que elegir o concentrarse en lo interno o concentrarse en su política exterior. El otro detalle que le han metido es el asunto de la edad. No es un chamaco, ya tiene 78 años, ¿no? Casi 80, vamos. Casi 80 años. Va a llegar al final de su mandato a los 84 años. La vicepresidenta juega un papel importantísimo para muchos en este escenario. No es una mujer con los mismos criterios ideológicos de Joe Biden. Ella es diferente, o sea, es demócrata, pero más tendiente hacia lo socialista. ¿Esto cómo lo interpretan ustedes en la academia, doctor? Pues yo lo que interpreto es que en Estados Unidos sí se llevó a cabo un corrimiento hacia la izquierda, digamos, hacia esta agenda progresista de muchos de los grupos sociales en Estados Unidos, y esto obligó al Partido Demócrata a recorrerse, ¿no? Recordemos que uno de los grandes competidores de Joe Biden fue Bernie Sanders, un político que todavía estaba más hacia la izquierda. Más, sí. Finalmente perdió, ganó Biden, un candidato, un político mucho más centrista, pero bueno, no obstante ello, eso obligó a que Joe Biden incorporara a su gobierno pues a muchas de estas posiciones, ¿no? Más progresistas, más de izquierda, y eso explica, ¿no? Porque hoy Kamala Harris va a ser la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y algo muy importante que mencionar es que esa situación precisamente le va a generar otro gran conflicto a Joe Biden, porque por un lado está hablando de generar una unidad, ¿no? De que va a gobernar para los que votaron por él y para los que votaron por Donald Trump. Pero al mismo tiempo, dentro de su partido político, tiene una coalición bastante fuerte de izquierda, ¿no? Entonces, ¿ahí qué va a hacer? ¿Cómo va a ser para reconciliar, digamos, darle políticas favorables a ese sector de izquierda
y también al mismo tiempo a este sector trumpista que no votó por él, ¿no? O sea, realmente la tiene muy complicada. La unidad del pueblo de los Estados Unidos, pero la primera unidad que tendría que buscar es la de su vicepresidenta, su vicepresidenta con él, la de su partido, la de sus congresistas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde también entran sus características personales, ¿no? Tú hace rato mencionabas la cuestión de la edad. Yo también podría mencionar que es un político muy poco carismático, que ha tenido, digamos, una experiencia nutrida como senador, como funcionario público, pero en sí no podemos decir que sea un político, ¿verdad?, que atraiga masas, que movilice a las personas, para nada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal le va. Yo no me acuerdo cómo se portó Biden en la época de Obama. ¿Tienes algo ahí en el archivo? ¿Qué papel jugó? ¿Cómo se presentó? Creo que visitó México, se entrevistó en aquella época con los aspirantes a pues, la presidencia de México, a Calderón y a López Obrador, no sé si algún otro más. O sea, ¿hay datos, hay algún antecedente que podamos citar? Pues simplemente refrendar lo que tú comentas. Como vicepresidente de Obama, Joe Biden tuvo mucho esta cartera de política exterior hacia México y hacia América Latina. Es alguien que conoce realmente, digamos, las profundidades de la relación entre Estados Unidos y estos países, y es alguien profundamente conocedor de la política mexicana. Es alguien que conoce personalmente a muchas de las principales figuras políticas de nuestro país, incluyendo la del presidente Obrador, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que eso también puede abrir ciertas oportunidades, ¿no?, para México. Bien. ¿Gana respeto López Obrador con esta postura de no felicitar? Pues depende para quién, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista de Trump, pues claro, yo creo que Trump está muy feliz con esto. De hecho, muchos medios de ultraderecha en Estados Unidos están haciendo referencia a la posición de López Obrador. Y ahora resulta ensalzándola, ¿no? Es el ícono de la derecha en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es una paradoja. No, yo digo esto que si gana respeto, porque hay alguna teoría que menciona que una de las estrategias para ganarse el respeto de los demás es aprender a decir no, para tener éxito, para que los demás sientan un respeto por uno debe aprender a decirle no a las otras personas, y de esa forma se adquiere un valor en relación con el otro. No sé si le hará eco esto al presidente López Obrador, que se gane el respeto ahora de los demás. No, pues es que le dijo que no al presidente de los Estados Unidos. Claro, mira, por la simetría en la relación, ¿no?, de una superpotencia, digamos, frente a una potencia emergente, si podemos decir lo que es México. Obviamente, históricamente México ha tenido que encontrar algunos puntos en donde sí se tiene que inflexibilizar y decirle no a los Estados Unidos. Creo que ahí, digamos, la gran estrategia está en saber cuándo decirlo. Me parece que en este punto es una cuestión irrelevante. Yo te podría decir miles de otros puntos de la agenda bilateral en donde creo que sería mucho más favorable para México decir que no. Uno de ellos es la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Nuestro país lleva años subordinado a la política que Estados Unidos dicta de cómo abordar el problema de las drogas, ¿no? Y el costo en sangre, en homicidios, en violencia, nos lo estamos llevando nosotros. Y ningún presidente mexicano anterior le ha dicho que no a los Estados Unidos. Pues, ¿por qué no decirlo ahorita, no? Si esa es la voluntad. En esta cuestión me parece que es bastante irrelevante, y sobre todo que implícitamente le hace el juego a Donald Trump, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, pues. Sí, tienes razón. Es interesante esto. Pues muy bien, no sé si tengas tiempo todavía, Dersel, o si ya tienes academia, no
hoy no me advirtieron de cuánto tiempo disponía. 3 minutitos más. Sí, no, bueno, pues entonces ingreso a clase. ¿Alguna conclusión y nuestro agradecimiento, doctor? Muchas gracias por la invitación y bueno, simplemente decir como conclusión que me parece importante no caer en un optimismo, digamos, exacerbado. El hecho de que Donald Trump vaya a dejar la presidencia de los Estados Unidos no quiere decir que ya mágicamente todo se va a recomponer en la relación bilateral. Es una relación bilateral muy compleja, con muchos temas de verdad muy espinosos. Me parece que aquí va a ser importante ir observando cómo el gobierno mexicano pues va reconstituyendo esta agenda con esta nueva presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Simplemente para mencionar aquellos temas que seguramente van a ser problemáticos. La situación de las energías limpias, la cuestión de la detención del general Cienfuegos, la cuestión, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Todos esos son temas en donde, al parecer, como que hay puntos de vista bastante encontrados, ¿no? Entre el gobierno mexicano y el próximo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues simplemente quedo a sus órdenes y muchas gracias por Hombre, la muchísimas invitación. Gracias, doctor. Muy amable por tu participación y te esperamos en otra ocasión para comentar algunos otros de estos temas tan interesantes que tienen que ver con las relaciones bilaterales. Gracias a la UPAEP, gracias al doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, él es catedrático de Relaciones Internacionales de la UPAEP. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días. Don Edmundo, voy a retomar el tema de lo que dije hace rato de aprender a decir no y del valor que tiene ante los demás como una herramienta para que te respeten los otros. Hay un artículo hoy en la BBC donde se hace una reflexión, curiosamente, sobre estas cuestiones y sobre las recomendaciones que se hacen para aprender a decir no en tu área laboral, que quizá nos la podamos adaptar a este tema y quizá encontremos aquí alguna razón de por qué el observador ha dicho no. Dice una de las reflexiones, hacer las preguntas correctas y tomar notas. Cuando te pidan hacer algo, el primer paso es hacer las preguntas correctas y mostrarle al interlocutor que estás tomando nota de las respuestas. Si haces eso, muestras respeto, no solo por la otra persona, sino también por el requerimiento que te plantean. Imagínate que la persona a la que le tienes que decir no, es tu jefe. Biden quiere ser el jefe de todos los presidentes de América, ¿no? Sí. Mientras más preguntas haces sobre la tarea que te quieren asignar y más interés muestras, más fácil será decirle que no. Y si haces buenas preguntas, es una oportunidad para demostrar tu talento y tu conocimiento sobre este tema. De hecho, hacer buenas preguntas puede hacer que la otra persona dimensione realmente la magnitud del trabajo requerido y el peso que tiene dentro de las prioridades de la organización. O sea, no le ha preguntado o no sabemos si por la vía diplomática ya se hizo algún acercamiento en ese tenor de, bueno, a ver, ¿qué quieres hablar? Pero el hecho de que Biden haya buscado a la embajadora de México en Estados Unidos para tener una conversación con el presidente, ¿quién dio el primer paso? El de allá. O sea, ¿quién necesita de quién? ¿Biden de López Obrador o López Obrador de Biden? Pues parece que por el momento crítico, en que ya se les hizo bolas el engrudo, lo que necesita Biden es el especie como de consenso de los jefes de Estado a nivel mundial o de las grandes coaliciones que tiene Estados Unidos, precisamente para presionar a la política interna, al colegio electoral, y que finalmente le otorguen oficialmente ya el título de presidente electo, ¿sí? Ahorita el que está necesitando eso es Biden, ¿sí? Ahora, también está el lado de que decirle que no a Goliat, pues sí, como que nos pone a temblar, ¿no? Como de que, ay, caray, nos vamos a poner a las patadas con Sansón, con Goliat. Es una cosa así difícil. Otra recomendación,
que hacen es dar buenas razones para decir que no. Claro. La clave está en la manera en que respondes que no. Si vas a decirlo, es importante ofrecer alternativas. Y esto Claro. ya lo hizo López Obrador. O sea, no es el coloquial, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Estoy en Macuspana, sacando agua de la casa, no, sino estoy esperando a que te den el visto bueno, a que ya no haya quejas, a que los tribunales te declaren, y entonces sí, te voy a decir lo que quieres oír. Sí, digamos, es diferente un no por necedad, por terquedad, a un no con razones, un no justificado. Me parece que esa es una cuestión que mantiene el pacto de apertura, de intercambio, de diálogo entre las partes, ya sea a nivel laboral, como lo está planteando el artículo que citas, como a nivel de la política internacional, ¿no? En este caso, el asunto de unas elecciones en Estados Unidos, que todavía no ha concluido el proceso, el presidente que no se quiere precipitar, que no quiere salir a decir, sí, lo reconozco, como dando muestras un poco de que también necesita de que el otro le aplauda o le dé sus palmaditas en la espalda. Ah, sí, buen chico, tú sí estás dentro del equipo. Y como que pinta su raya el presidente diciendo que va a dar su reconocimiento una vez que haya concluido legalmente el proceso electoral. No ha concluido, dice que no, ¿sí? Tiene sus razones, no es necedad nada más. No creo que eso sea lo recomendable. Y eso aplica en todos los niveles de la vida, ¿sí? Tanto a cuestiones laborales como las que citas, como a nivel de las relaciones con los padres, hijos, pareja, nuestros vínculos sociales, ¿no? Hay una cuestión que es a veces problemática para mucha gente, el no saber decir que no, que te dicen Hay actualmente quien sí. no puede decir no, hay quien no sabe decir no. Exactamente. Son sus fantasmas, sus temores de que se van a enojar, va a haber repercusiones, la otra persona se va a desquitar conmigo. Entonces a todo el mundo le dicen que sí y terminan enredados porque no quedan bien ni con Dios ni con el diablo. Terminan pues, prácticamente paralizados. No pueden hacer a todo lo que se comprometieron porque a veces es hasta contradictorio. Ajá. Entonces, Oye, ¿no podría tomarse también como el poder narcisista de Trump sobre los demás? ciertamente Trump está haciendo su jugada. Parece que el voto popular creció del lado de Trump en estas elecciones. Eso que hace un rato hablaba el doctor de que hay un trumpismo ya como ideología. Un trumpismo sin Trump, por ejemplo, es perfectamente concebible porque los norteamericanos que son partidarios de esta ideología, supremacismo blanco, discriminación, racismo, violencia, defensa del nacionalismo, que se cierran a los intercambios y a escuchar lo que dice el resto del planeta, es un sector muy grande, muy fuerte en Estados Unidos, que creció inclusive, a grado de que son 70 millones de votos a nivel popular, cosa que por el sistema norteamericano no se refleja tal cual en el... Sí, porque son votos electoral. de los estados, ¿no? Los votos de los estados son los que hacen que haya presidente, no el voto directo de los ciudadanos. Exactamente, sí. Entonces, en ese sentido, sí hay un fuerte sector de los Estados Unidos y un país que entonces que se nos muestra ahora muy dividido, muy dividido. No solamente es esta cuestión de que está difícil decidir ahorita quién ganó, porque hay
protestas, hay insatisfacción. Simplemente es una cuestión que me parece que allá es algo bastante difícil de manejar. Ya igual lo decía el doctor, es una situación que a Biden se le va a complicar mucho internamente, porque no solamente es la división entre demócratas y republicanos, y dentro de los republicanos un fuerte sector trumpista, ¿sí? No todos los republicanos están de ese lado. Y por otro lado, entre los demócratas hay un sector muy izquierdista, muy pro-social, y otro sector más moderado, más cercano a Biden. ¿Cómo lidiar con todas estas divisiones internas? Yo lo veo difícil. Y pues entre que internamente ellos se componen, pues López Obrador como que pinta su raya y dice, no, a ver, él a nombre de respeto, no me meto, no voy a tomar partido, pues se puede interpretar que sí está tomando partido a favor de... Es obvio que sí. Si te paras de un lado o te paras del otro, no puedes pararte en medio porque estás guiñándole al que está protestando, ¿no? Ándale, sí. Entonces, pues es difícil, eso es difícil. Es ¿sí? difícil. Oye, sí, a ver, dime. A ver, no te iba a comentar esto, y es esta cuestión un tanto de decirle que no a la gran potencia, decirle que no, no solamente a Biden, sino a todo lo que representa el poder económico y político de Estados Unidos, me parece que es una actitud así como digna. Retadora, como retadora, ¿no? Entre retadora y con dignidad, ¿sí? No me voy a plegar. ¿Crees que de esta postura tendremos un presidente más digno ante los ojos de los Estados Unidos? Yo creo que lo están viendo con respeto, ¿sí? No es el presidente pelele, no es el presidente que dice que sí a todo, como comentábamos. Es un presidente que marca su raya y dice, bueno, a ver, convénceme, como decías hace un rato, a ver, primero dame tus razones y yo te doy las mías, platicamos y si quieres negociamos. Pero no es de que, a ver, señor, empínese y órale. No, me parece que ahora hay una exigencia de respeto, de dignidad, ¿no? No seremos la gran potencia, pero pues como toda nación, como todo país, merece su respeto, que se le respete. Sí. Otro asunto, tú eres universitario, vives vida universitaria, viviste como estudiante y ahora como catedrático. Han comenzado a salir algunos datos de personas del Consejo Universitario. Por ejemplo, ayer me mandaron un comentario de una declaración, ahorita te doy el dato, donde piden la renuncia del rector Esparza y la reforma al estatuto. Esto lo declaró Arturo Rivera Pineda, profesor investigador de la Facultad de Derecho en la máxima casa de estudios, quien, junto con los académicos Juan Manuel Pérez Ángeles, Servando Galindo y Rufino Márquez Camarillo, firmaron el desplegado dirigido a la opinión pública. Está dirigido al gobernador, al presidente, al titular de la Auditoría Superior del Estado y al auditor de la Federación. Y están pidiendo, dice, el rector no debe gobernar al consejo, sino que el consejo es el que debe delimitar la conducta del rector, etcétera. Viene una serie de argumentos que le están pidiendo que renuncie. Al ver el nombre de Arturo Rivera Pineda me brincan cosas. Tú como universitario, ¿qué piensas de lo que está pasando en esta discusión entre el gobernador y el rector? O entre la UAP y el gobierno, como quieras verlo. Mira, me parece que en la universidad ha habido una tradición democrática, una práctica en la vida interna de la universidad, donde se le da voz a todos los sectores, básicamente los sectores
laborales, el administrativo y el docente, y el sector estudiantil. Ha habido momentos de participación muy activa de estos sectores en la vida interna y en la vida tanto del municipio como del estado. Después hay un periodo en el cual parece que se trata de acallar, silenciar, aquietar todas estas inquietudes en una especie como de control, de práctica del control interno para aparentar una especie de paz y tranquilidad en la vida universitaria. Seguramente mucha gente recuerda periodos como los 60, los 70, los 80, en el que hubo incluso violencia en la vida universitaria, y que después viene un periodo como de pacificación. Pero el precio, el costo que tuvo eso fue silenciar muchas voces, fue el de reprimir, el de incluso amenazar a docentes, estudiantes y todo esto, y la formación de grupos que los llamados porros antiguamente, ahora ya no se les llama así, son muchos de ellos trabajadores administrativos, que de alguna manera intimidan, y entonces como que se silenció. Arturo Rivera Pineda ya ha participado en administraciones anteriores. Bueno, quiso ser director de la Facultad de Derecho, ¿no? De Derecho, exactamente. Sí, 5 o 6 años, algo así, 7. Sí, ya ha estado desde Rivera Terrazas, después estuvo con no recuerdo ahorita bien los periodos en los que sí participó en la administración, y actualmente, digo, es una persona con inquietudes políticas, con inquietudes de participación dentro de la vida política de la universidad, y que se está haciendo oír su voz. También tengamos presente, ya es el último periodo de Esparza, ya no tiene derecho a sucesión. Rivera Pineda perteneció o pertenece a aquel grupo de hace muchos años en donde estaba Alejandro del Castillo. Sí. O sea, es gente que estaría en este momento, perdón por la palabra, la dije yo, sirviendo de esquirol ante la rectoría. Está el gobierno metiendo la mano ahí. Pues, abogado, si no mal recuerdo, fue el que estuvo del lado, o uno de tantos de los que estuvieron del lado de las demandas de la familia del niño José Luis Tehuatli Tamayo, el niño que murió por una bala perdida, ¿te acuerdas? En el sexenio de Rafael Moreno Valle, en Chalchihuapan. Rivera Pineda fue uno de los abogados, junto con Alejandro, con otros más ahí que se aparecieron. No sé si ha militado o está militando en algún partido político de izquierda. No llego a tanto ya en la memoria, pero ¿podría ser considerado un esquirol en este momento? No sé si sea correcto llamar así en términos de caracterización política, no moral. Claro. Una caracterización bueno, sí, política. Porque el esquirol sería laboral, tienes razón, pero bueno, un topo dentro de los consejeros para minar la presencia de Esparza y aprovechar la coyuntura para lo que se viene, que es la sucesión. ¿Será el grupo que pueda ser leal al nuevo gobierno y en contra de los que se han despachado, dicen, con la cuchara en los últimos años? Pues mira, hay algunas cosas que... Estoy metiendo en problemas, dime la verdad. No, yo creo que hay libertad y hay respeto, ¿no?, a las opiniones, pero creo que a veces es un poco como necesario informarse qué está ocurriendo realmente. Yo lo coloco en la perspectiva de la sucesión.
siempre que llegan los momentos de sucesión en la rectoría, se mueven las fuerzas vivas, digamos, de la universidad. Y diríamos que es una especie como de precampaña, que no solamente esto que está ocurriendo, en muchos otros momentos, pues se mueven otros personajes de la vida interna, de la vida política interna, y que buscan de alguna manera ganar un espacio, un lugar, una presencia en los oídos de los universitarios. Ciertamente sabemos que se inició la administración del gobernador Barbosa con conflictos con Esparza, ¿no? Problemas de auditar, sobre todo la cuestión esta del... El conflicto viene desde antes por el tratamiento que la UAP le dio a la candidatura de Barbosa. Sí, esa es una cuestión. Entonces, a eso le llamo, se inició de manera rasposa la relación entre el gobernador y el rector, y se hicieron pronunciamientos de que una auditoría externa y que no era necesario, que la universidad tiene instancias propias para practicar una auditoría, que bueno, se fue dando el asunto, total que por ahí se silenció, vino la pandemia, se desactivó la vida universitaria en el sentido de la vida presencial, las aulas, los patios, los cafés, donde se platicaba y se comentaban todas estas cuestiones, pues ha decaído un poco en estos días, digamos que entró en una especie de receso. No obstante, hay vida política, no obstante, hay personajes. Y yo creo que tenemos que tomar una perspectiva de la sucesión rectoral, ¿sí? No estoy diciendo que el licenciado Rivera Pineda se esté candidateando. Estoy diciendo que ya se empiezan a mover las cosas en esa dirección. Yo creo que es un modo de leer políticamente, más allá de si tienen o no razón en las demandas que están presentando en este desplegado. Sería una manera de entender. La solicitud de reforma al estatuto y la renuncia son viables para ti. Me parece que no es el momento de plantearse eso, ¿sí? Me parece que es una demanda que está agitando las aguas, que está ganando presencia, ¿sí? El estatuto, para que se pueda reformar, la ley orgánica de la universidad, para que se pueda reformar, es un proceso muy complicado, porque tiene que pasar por todas las unidades académicas y se tienen que leer las propuestas que hay. Solamente el Consejo Universitario tiene la autoridad para modificar la ley orgánica. Y una vez que se modifica la ley orgánica y el estatuto, tienen que ir al Congreso del Estado, a la Cámara de Diputados del Estado, a que sea ratificado o no. Entonces, no es tan fácil de que, a ver, vamos a cambiar el artículo fulano, me parece que eso no está bien. Es una cuestión mucho más difícil, más complicada. Pero por otro lado, sí se está haciendo ruido, sí se está ganando presencia este grupo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a haber adeptos y va a haber contrincantes. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que por ahí está el movimiento más allá de que si tienen o no razón. ¿Sí? Claro. Muy bien. Vamos a charlar con alguien que sí sabe de todo. Primero a ver si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Miguel Quiñones. Sí, Miguel. Villa. Bueno. Quinones, porque en inglés la ñ no existe. Es reconocida, entonces Miguel Quinones Vila, así es como está en mi teléfono celular, porque no sé por qué, pero así está, no me aparece la ñ mayúscula. En el mío sí, pero como estoy estrenando para entrar por ya vi por que teléfono, pues no, ya te ves. para que ya no me estén
dando lata de que no me veo, que ando de incógnito. Ni más, yo sí doy la cara. Sí, te ves hasta como varonil. ¿Verdad? Y espera que me cambie el tono de voz. Caray. No, ahora sí se te oye bien, caray. Sí, todo el mundo dice, oye, la voz de Miguel Quiñones, caray, siempre tenía un vozarrón ahí que Arrulla, ¿verdad? arrulla y demás. Duerme a la gente. Pues sí. Bueno, buenos días. ¿De qué estás hasta la madre hoy, mi querido Miguel? Pues mira, no sé si estoy hasta la madre o estoy preocupado, porque creo que ya van de la mano las dos cosas, pero tomando un tema de la semana pasada, la votación del otro lado, me preocupa el número 98. O sea, 98 millones de gringos que hayan votado por el loco este, no es una cantidad como para decir, ya se fue. Pero no son 98. ¿No? ¿Quién dijo? 72 y Biden creo que es 78, creo. Por ahí va. Bueno, te lo digo ahora. Pero bueno, son muchos, eso sí. Son muchos. Son muchos. Es una cantidad muy importante de votación. La diferencia en personas, hablo en personas, ¿eh? No creo que rebase el 5%. Es una polarización terrible del otro lado de la frontera. Pero lo que me tiene hasta la madre es que de este lado está pasando situaciones muy similares. O sea, explícanos. Tenemos a un presidente que tiene un 50% de aceptación. 54, 56, por ahí va. Sube y va. 50, 52, 50. Pero por encima del 50 siempre. No es relevante, pero es mucho. Y por el otro lado, bueno, el presidente, porque el partido Morena no tiene esa aceptación y aprobación en ninguna parte. Es cierto. El presidente es el que la tiene. Pero esto nos lleva a pensar en que también aquí estamos dividiendo el país en dos. En San Juan también hace aire. Exactamente. Hoy estaba oyendo por radio cuando iba a comprar mi café, que ya se están haciendo tratos para unificar a todos los partidos en contra de Morena para la alianza para el 21. O sea. Sí, la nota es, hay una columna hoy de, no sé si Federico Arreola o alguien de ellos, donde se plantea el asunto de la unión del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, y los empresarios y los grupos, las fundaciones que están en Sí por México para plantear una oposición formal a la estrategia de López Obrador en el 21, efectivamente. Esto indica, desde luego, una división de México en dos. Los que están con Morena y los que no están. Y esto siempre ha ocasionado problemas en todas partes. O sea, el que haya gente que no se interese, bueno, normal. Gente que en la política le vale gorro, el votar también. Pero cuando ya se polariza tanto una situación tan profunda, te empieza a dar miedo de qué puede pasar. Sí, claro. Yo no veo claro que se una corrientes como el PRI y el PAN y el PRD, bueno, el PRD lo que queda de él, pero caray, como que ¿dónde quedó la ideología? ¿Dónde quedaron los principios? Sin que sea yo de ninguno de los dos partidos, ¿eh? Es más, siempre he dicho que estoy más tendido a la izquierda que a la derecha. Podría haber sido priista de los años 70 o 60, pero no entiendo qué ocurre. La verdad es que no entiendo. ¿Edmundo? Nada más este comentario. La posibilidad de que aún aliándose todos estos partidos tan diversos, tan distintos aparentemente por su historia, por su origen, ahora sí se podría plantear que siempre en los últimos años
se dio una complicidad entre el PRI, el PAN y el PRD, y quizá por ahí otros partidillos que suman menos, pero que finalmente se trata de ir contra una transformación que está sufriendo el país, bueno, no sufriendo, que está viviendo el país, es ir contra esa transformación, ¿no? Como que regresar a los viejos privilegios, a las viejas prácticas, aunque digan que se están renovando, bueno, siempre lo van a decir. Pero es que yo no he visto que estemos regresando a las viejas prácticas. No, Creo no, que ellos quieran. Pero seguimos con las viejas prácticas. Ese es el problema. O sea, la transformación no ha ocurrido y de todas formas tenemos una gran división en el país en cuanto a conceptos y apreciaciones. Sí. ¿Sí? Y esto es lo que a mí me llama la atención. Sí, el asunto es lo preocupante, que esto se vuelva más profundo, más radical, una división muy polarizada en el país. Sí, es terrible. Voy a darles algún motivo para discutir, para opinar, porque hay algunas preguntas que me mandaron para Miguel Quiñones, hoy para a su amigo, el que está hasta la madre, le quiero pedir algunos puntos de vista. Nomás que no se ve en la pantalla de transmisión, no se ve, ¿verdad? Yo estoy viendo la portada del Universal. Sí, pero tú estás viéndome en Zoom, no estás viendo la transmisión. Sí, yo estoy viendo en Zoom. No se ve. No se ve. No sé qué pasotes con los elotes, pero están claros. Antes estábamos, cuando tenía la pantalla múltiple, estábamos nosotros tres y la de los periodistas. La de los periodistas de repente se salió. Sí, yo puse ahorita la del Universal. Ahí está. Sí, pero no se ven, no sé qué pasa con el software de transmisión de OBS, no sé si lo alteré o no tengo la menor idea. Pero bueno, ven que siempre pongo las portadas y se ven, y ahora no se ven. ¿Verdad? Aquí en Zoom sí se ven. Sí, en el Zoom sí se ven, pero no se trata de que se vean en el Zoom, sino que se vean en la transmisión, y se puso negro. Claro. Se puso negro, no sé si en YouTube estará bien o... Es un relajo ahora todas estas cosas de tantísimas plataformas y de cosas que están pasando que luego de repente el YouTube tarda en subir el programa ya que está, ya que ha pasado en vivo, de repente tarda en quedarse ya colgado. Mira, por ejemplo, ahorita ya llevamos varios minutos en negro, no se ve. ¿Sí están viendo eso? ¿O no? No, yo estoy por Zoom. Y no está en vivo en YouTube. No sé qué pasó. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que también todas estas plataformas y todo esto parte de la base de que nosotros sabemos manejar todo y entonces te ponen a deletrear. Yo para empezar con esta cosa nueva, para encontrarle cómo poder hablar y que me escuchasen, hijo de la mañana, me costó un triunfo y no era cuestión de micrófonos. Pero en fin. No, ahorita, por ejemplo, para los maestros, no los jóvenes, los maestros millennials, sino nosotros, los que ya tenemos más horas de vuelo, nos cuesta un trabajo. Sí, o sea, nosotros nos estamos viendo por Zoom, pero la transmisión por OBS a las redes no la estoy viendo ni en YouTube ni en Facebook, que estaba al aire y ahorita se puso negro. Pero no sé si se oye. Ustedes pueden... Ya te bloquearon. Espérame. A ver, hablen ustedes, hablen. Ya lo censuraron. ¿Qué quieres que te digamos? ¿Estamos censurados o no? Se oye la voz. Se oye la voz. Tantas preguntas que quieres hacerme. Pero no se ve. Se oye la voz, pero no se ve. Bueno, entonces quiere decir que la imagen es lo que... Se fue el video. La imagen es lo que menos vale. Bueno, en tu caso sí. Lo que importa es la voz.
Bueno, Que se pues hoy oiga. como si estuviéramos en radio, no en televisión. Ándale. Como si estuviéramos en Me el gusta radio. más, No sé qué pasó aquí, pero bueno, me gusta más la radio que la televisión, así la que televisión, pues con sí. todo gusto. Dice hoy el ¿Qué pasó? A Universal ver, en su nota principal, dice, Biden pide hablar con AMLO, aún no responde su gobierno. Bueno, como no se va a ver, pues de todas maneras la voy a compartir con ustedes y así por lo menos estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? A ver, creo ahí. que hoy vi en Twitter, creo que hoy en Twitter vi una carta dirigida de la Embajada de México en Estados Unidos, donde hablaba de los principios de no intervención del gobierno mexicano y que por esa situación, hasta que no hubiese una declaración formal de la presidencia, no habría ninguna manifestación. Sí, pero es interesante que fue Biden el que pidió hablar con el observador, ¿no? Es la pues nota es que saca sí, hoy el Universal. se supone que uno de los principios de convivencia es estar bien con tus vecinos, que además son tus socios. Así es, llego a vivir a la nueva casa, me presento con los vecinos, hola, ¿qué tal? Soy Joe Biden, presidente of etcétera, ¿no? Mi señora, sí. Mi perro, que es adoptado, el perro. Y los Rex, gringos que normalmente llegas como nuevo vecino y hasta tu pastelito te llevan y eso te invitan es, a una sí, pues reunión. yo creo que están esperando la torta de jamón. Yo creo. Lo que pasa es que ahorita todavía el vecino no ocupa la casa. Todavía no, pero ya nos está diciendo, voy a vivir ahí. Bueno, los secretarios mejor posicionados según una encuesta mediática, el secretario de Marina, el secretario de Exteriores y el secretario de Hacienda, dicen esto el Universal. El Excelsior le asignan menos dinero a vacunación después de que los diputados se siguieron discutiendo ayer y hasta una calaca votó. Ahí se ve la fotografía del Excelsior, a los diputados levantando la mano, y en la curul se ve una calaca, ¿lo ven? Sí. Está padre esa. Las ventas online detonan la economía. 89%. Oye, online. Regresando a la columna anterior, le asigna menos dinero a la vacunación. Es la nota principal. Ayer tuve que salir y me encontré a varios compinches de trabajo y todos hablábamos sobre si ya nos habíamos vacunado contra la influenza. Pues yo no la encuentro, la vacuna. Ese es el comentario que me hicieron todos ellos. La COFEPRIS no ha dejado entrar las vacunas para el sector privado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Porque esta ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a morir de influenza, es lo que ocurre. Es que esto no tiene cuate, vacunar, ¿no? Y los que no estamos en la seguridad social, llegamos a los centros de vacunación, nos dicen, no, pues traiga usted su cartilla, pues ¿cuál cartilla? No, y algunos sí les están dando el servicio. A los fifís les mandan a sus fraccionamientos privados, les mandan a la brigada de vacunación y a los que vivimos en la vecindad, ¿no? Yo ayer con los que estaba, algunos se han ido a parar al Seguro Social. ¿Y los vacunan? Y no, se acabaron. Cuando ya les tocaba a ellos, ya no había. Sí, qué mala suerte. Entonces, dice uno, bueno, esta vacuna es importantísima en estos tiempos. Por supuesto que lo es, sobre todo para los que estamos en la tercera edad. En la tercera. Bueno. Bueno. La jornada. Apretará el SAT la fiscalización de grandes empresas. Se aparece la fotografía de la acometida policíaca de terror en Cancún, ahí en Benito Juárez, ¿no? Que la policía se soltó balazos al aire para desintegrar una manifestación por la muerte de una chica, Alexis, creo que se llamaba. Fuerte el asunto. Exige a Andrés Manuel justicia rápida ante represión en Cancún. Es vergonzoso que Trump no acepte su derrota, dice Biden. Esto también en la jornada. El financiero sale de cauce conflicto por inundaciones. Ahí se ve la fotografía de la gente. Qué terrible lo de Villahermosa, bueno, lo de Tabasco en términos generales. Avalan el presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales. Trump y equipo endurecen negativa a admitir la derrota. El economista dice el SAT se triplicó pago de grandes contribuyentes en el 2020. Presupuesto aprobado en comisiones sin cambios, también destaca esto. Pemex y CFE concentrarán el 15.2% del gasto nacional. El Sol de México, el Fonden no hace falta, asegura Andrés Manuel. Dice que hay suficiente dinero para
para atender a los afectados de Tabasco, Veracruz y de Chiapas. Líderes se suman así por México. Está la fotografía aquí de los opositores a Andrés Manuel. Aquí dice que está Marco Cortés del PAN. No lo veo. Ya lo viste ahí en el antepenúltimo. Alejandro Moreno del PRI, que está por aquí casi poniéndole cuernos a la de hasta adelante. Jesús Zambrano, no, ese es Jesús, sí, el que está casi poniéndole cuernos, efectivamente. Del PRD se comprometieron a respaldar de cara a las elecciones de 2021 las propuestas civiles que impulsa la organización Sí por México. Eso es interesante. Es un asunto interesante que los líderes de estos tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, se sumen a las propuestas de Sí por México. Dejaría entrever la posibilidad de las alianzas de candidaturas comunes para gobiernos de los estados, ¿eh? ¿Verdad? Esa era la noticia relevante para mí. Sí, es lo que dijiste tú al inicio, efectivamente. Efectivamente. Milenio. México expone a Estados Unidos porque está en pausa la felicitación a Biden. Es lo que te decía de la carta. Sí. La carta de la embajada. Sí, señor. Un niño acá sacando a su perro del agua. Esto en Tabasco. De las columnas destacadas de Milenio hoy, Martín Wolf, un disparate pensar que la división Trump está derrotada. Perdón. Patricia Armendáriz, la austeridad de Roosevelt en la Gran Depresión y la 4T, me parece que es un tema interesantísimo y muy actual. Epigmenio Ibarra, con sus fortunas por décadas, fueron el poder detrás del poder. Pues, o sea, de referir a los que han detentado el poder siempre, seguramente. ¿Así? El Heraldo dice, ordenan fast track a laboratorios extranjeros, gobierno ordena para adquirir medicinas, se omitan los requisitos de la COFEPRIS, ahora vía la ONU se prevé otorgar contratos de manera inmediata. Pues ojalá empiecen con las vacunas de la influenza, porque no llegan, no están. Se supone que ya habían llegado. Ahora sí, ya para fin de semana, mañana, pasado mañana, está como el cobrador, ¿no? Venga mañana, porque es que no me han abonado. Pasado mañana, ya casi, ya viene el dinero, así decían, ¿no? Ya merito, así están las vacunas de la influenza, insisto, del sector privado. La crónica, va presupuesto con duro recorte en el Instituto Nacional Electoral. La fotografía donde se fue a los marinos, la Marina en apoyo a damnificados, y vea usted cómo hay clases sociales en todas partes. La enfermera, vea usted aquí, con su uniforme de enfermera y un suéter amarrado a la cintura, los marinos aquí transportando gente, y aquí arribita los señores con sus botas de agua, se les ve ahí la suela color naranja, sus botas altas hasta la rodilla y sus impermeables amarillos. Hay clases sociales. Autorizan que se aplique en México fase 3 de vacunas de Janssen y Novavax. PAN, PRI y PRD se comprometen con la agenda de Sí por México. Es tema interesante. La razón, por nuevo recorte, el INE consulta en vilo. Me da risa, cinismo profesional. Bartlett y Adán chocan por Tabasco inundado. Dice el gobernador de Tabasco que va a denunciar a Bartlett y Bartlett dice, me da risa. Va a demandar a comisión. Sí, pero pero Adán dijo, ya voy a demandar a Bartlett, pues Bartlett dice, pues me da risa. Vía corta la candidatura 2021, no sé a qué se refiere el artículo de Índigo, de Reporte Índigo, pero es su tampoco yo. En ovaciones, pactan alianza PAN, PRI y PRD contra Morena, está bien cabeceada, reclaman a Dan a Bartlett y a él le da risa. Cesan a Capella por tiroteo en marcha, lo de Benito Juárez. Sí, ¿Perdón? Este hombre no se me hacía del todo malo, había salido de Morelos, si no me equivoco, pero va a ser responsable de algo que estaba en manos de 6 policías, o sea, tú no puedes tener el control. Fue muy violenta, ¿eh? Sí, fue violenta, lo que tú quieras, pero también hay que ver del otro lado, estaban incendiando cosas, o sea, hay que ver, normalmente cuando se trata de la policía, siempre el que comete el error es la policía.
y no estamos viendo las manifestaciones. Acuérdate, México, la quema de la Puerta del Palacio y todo esto. O sea, romper cristalerías, acabar, agredir. O sea, si te quieres manifestar, manifiéstate como persona, no como animales. Y los otros están para guardar el orden. Si ven que lo rebasan porque son 6 nada más contra 200, pues también hay que pensar en el sentido de supervivencia de la gente. O sea, sí cometieron un error, sí están haciendo mucho daño, nunca debieron disparar, pero del otro lado nadie los va a criticar, ¿o qué? Está bien, te respeto. El 1+1 dice, rescatar a los de abajo va a ayudar a los de arriba y funcionó la fórmula, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esto sí nunca lo he entendido porque no lo creo. Donde no, más o menos... Cabal Peniche se retira de Interjet, no afecta capitalización de la aerolínea. Qué mala onda, ¿verdad? Lo de Interjet, que ya íbamos a volar desde aquí. No, y ya lo que habían programado, desde Puebla iban a salir viajes hasta Estados Unidos. Hombre, o sea, íbamos a ir a Houston o Nueva York, y de Nueva York a Madrid, y bueno, pues todo, ya sabes, pero bueno, pues es que le vamos a hacer un rosal que se deshoja hoja por hoja, diría el maestro Alberto Torreblanca. Preguntas del auditorio para el compañero Miguel Quiñones. Dice, qué lástima que no se va a ver esto, pero la pregunta va a ponerle una cara simpatiquísima a don Miguel. ¿Qué alimentos, no, dice, cómo reducir la acción de los alimentos que producen muchos gases? Con vinagre. Entonces citan aquí, dice, que los alimentos que son susceptibles de generar gases a nivel intestinal, y mira que tú tienes intestino bastante grande. Como todos, como 8 metros de tripa. No, pero el tuyo es más grande, man. Es big size. Las verduras del género de las coles y del brócoli, la mostaza, el repollo, el nabo, la berza. Qué buenas son las berzas. ¿Te acuerdas de las berzas que sembraban ahí en los jardines? En la fundación de la Gabriel Pastor. Gabriel Pastor. ¿Cómo no voy a acordar si yo me brincaba para robármelas? La lombarda, que es tan sabrosa, sobre todo en Navidad, en la noche, en la cena de Navidad o de fin de año, la lombarda con pavo, con eso. El colinabo, la coliflor, los grelos, todos esos producen gases. Las acciones flatulentas que trae en consecuencia comer en exceso acelgas, ajo, alcachofa, cebolla, espárragos, espinacas, lechuga, pepino, puerro, rábanos, etc. ¿Cómo eliminar los gases? Le pregunten a don Miguel Quiñones, que sabe de todo un poco. De todo un poco, pues sí sé un poco de este tema. Por eso te lo preguntan. Cuando tú los cocinas, agrégale un poco de vinagre. El vinagre es la mejor receta para eliminar la capacidad flatulénsica de los alimentos. Es en serio, ¿eh? Si cuando tú cocinas, por ejemplo, los frijoles, les echas un chorrito de vinagre, eliminas esa capacidad. Una ensalada de coliflor, si lo aderezas con aceite y vinagre, también. Te reduce. Entonces, pero, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, las alcachofas, la lechuga, que mucha gente comer una ensalada o en un sándwich le ponen una lechuga y en la noche está que revienta el matrimonio. Sí. Lo que más la revienta es la cebolla, porque la cebolla sí tiene un olor muy particular cuando sale alguna voz sonante. Pero, por ejemplo, las lentejas, yo toda mi vida, mi mamá... Yo siempre les pongo vinagre, siempre. Un chorrito de vinagre. Tiene 2 funciones. El primero, reduces un poquito el caldo, y la segunda, elimina los gases. O sea, el agregarle vinagre a un guiso caldoso reduce la cantidad de agua, concentra más el caldo. Así es. Y además elimina los gases. Sí. No sé de todo, pero de esto, pues como soy tragón. Los asturianos de los chiringuitos de por ahí de la carretera te ponen los anuncios faves de 1 peu, de 2 peus o 3 peus. Pues claro, sí. Los de 1 peu son las faves recién hechas. 2 peus ayer, 3 peus son de hace 2 días y esas están con potencia. Esas son las buenas. Esas son las de potencia turbo.
Claro. Todo esto me lo manda una persona que me dijo, ¿por qué no lee usted aquella oda que se escribió hace muchos años, que no se sabe ni quién es el autor, ni mucho menos, y que la publiqué hace mucho tiempo en el rincón de Salacaín, que por cierto cerró el restaurante Salacaín, si quieren comentamos al rato. Sí. Es muy famosa, yo la he escuchado de manera coloquial en las mesas de los amigos, sobre todo a los que tienen por costumbre esta charla, ¿cómo le llaman? Las charlas que tienen que ver con el proceso de defecación, ¿cómo se les dice? Pues, esa sí no me la conozco, pero... Tiene su calificativo, siempre usas un lenguaje cuando te refieres al excremento. ¿Cómo? Procas. No, tiene otro, ahorita me acuerdo. El Alzheimer ya me limita en muchas cosas. Pero hay una oda, yo creo que Miguel ya la ha escuchado, que se llama la Oda al Pedo. Sí. Y que fue reconocida, y además en algunas partes, no sé si en Asturias o en el Reino de Castilla y León, había un decreto real, que yo por ahí tengo una copia, prometo traerlo la semana, tengo por ahí alguna copia, un decreto que te facultaba por parte del rey a que podías hacer uso de tus flatulencias públicamente. Es que entre el riesgo de tirarte uno a que se te reviente la vejiga, digo, el intestino, pues más vale tirarlo. Eso pasa algún segundo, claro, mientras no haya lumbre o fuego cercano, ¿no? Porque... Bueno, yo no lo creía, pero hay gente que compite, no sé en qué parte del mundo, con una flama y tirarse un gas y a ver cuánta flama sale. Yo no lo creía, claro. Pero es que hay hasta videos de eso que dices, no es posible. Es una realidad, o sea. O sea, imagínate la combustión interna, lo que traes ahí dentro. Hay una película de Lando Busanca donde unos estudiantes de escuela están compitiendo y con una regla miden la longitud del flamazo. Sí. No, bueno, al fin y al cabo. Sí. ¿Cómo con una regla? No entiendo. Sí, ponen una regla para medir la longitud del flamazo que dan. Entonces estaban compitiendo alumnos. Con una regla, es que estaba pensando que ponían la regla donde sale el gas para ver hasta dónde tira. Sino para medir la longitud del flamazo. De las antiguas reglas de madera que tenían los maestros para alinearte en clase. Ahora con el iPhone hay una de las aplicaciones que te permite medir, pero no sé si los gases. La concentración. Bueno, voy a darle lectura, con todo respeto diría el presidente, yo tengo otra información y también tengo aquí la cosa esta. Voy a dar lectura por petición del público de la señora Quiñones. No sé si será pariente tuya, pero... No lo es, pero no importa, bienvenida a la familia. La Oda al Pedo. Que por cierto hay una pegatina que yo traía en mis maletas. Mira, creo que ya está regresando la imagen. Voy a ponerla para que la gente vea que es cierto lo que estoy diciendo y que no lo estoy inventando, porque está simpático el asunto. No se sabe ni quién la escribió ni cuándo la escribieron. Creo que es de principios del siglo XX, por ahí ha de ser el asunto. Acá se ve la pegatina, esta que tiene a un individuo inclinado, donde pone prohibido tirarse pedos. Tirándose un gas y la línea diagonal que significa en el orden de la vialidad la prohibición, y se llama la Oda al Pedo. Y dice: el pedo es un aire ligero que sale por un agujero con un olor a cedo, que anuncia la llegada de su amiga la cagada. El pedo es un alma en pena que a veces sopla y a veces truena. Es como el agua que se desliza, que cuando sale nos causa risa. El pedo es vida, el pedo es muerte. Y tiene algo que nos divierte. El pedo es aire que cuando va soplando todo lo va fumigando.
El pedo puja, el pedo llora y a veces suena como tambora. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte e importante, pues le sale a toda la gente. En este mundo el pedo cuenta porque todo mundo se los avienta. Hay pedos gordos, hay pedos flacos. Según los gruesos que sean los tacos, el pedo tiene algo monstruoso. Si te lo aguantas, te manda al pozo. Hay pedos tristes y los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. El pedo es terco, el pedo es suavecito y apesta cuando sale con su juguito. Si algún pedo toca tu puerta, no se la cierres, dejarla abierta. Deja que salga, déjala que gire, deja que alguien más se lo respire. Los pedos tienen muchos olores, si no, pregúntale a los doctores. Este poema ya ha terminado y ojalá ese pedo te lo has echado antes que resultes bien cagado. Tan, tan. Había otra. Hay otra. Este es el más famoso y creo que hay uno más largo, de un discurso de un literato a unas señoras que de manera irónica le ponen el reto de cómo decirle a la señora que no se tire un pedo y entonces el literato el hombre culto, lee un poema y las señoras no acaban de entender, pero a todas las está albureando tremendamente. En fin, ya se volvió a ir la imagen, ya nos censuraron porque se volvió a ir la imagen de la transmisión. No sé qué está pasando, man. Le llegó la calabaza. Había otro que había escrito los tipos de pedos y estaba desde el sentimental, el prudente, sonoro. Ese no sí, sé, alguna vez lo leí, pero no me acuerdo. Pero la mejor definición es, y con perdón, el pedo es aire comprimido que sale por el culo metiendo ruido. Esa es la realidad. Ay, Dios mío. Bueno, también se le llama meteorismo, ¿no? Sí. Creo que cuando ya viene una cadena de acompañamiento. Ok, cuando es el meteorismo. Bueno, tú sabes que hace muchos años se inventó un calzoncillo y un pantalón para camuflar el olor de los pedos. Me imagino que así como los vestidos esto y es las cierto, pelucas. De veras, ¿eh? Esto es cierto. Hay una marca que se llama Shreddies, que tiene unos vaqueros, unos pantalones de mezclilla con Surflex, que es un material de carbón activado que ayuda a que la tela con la que está hecha la prenda pueda filtrar en 200 veces la fuerza de la emisión de los gases que es capaz de tirar un organismo normal después de comer una buena fabada de 3 pesos. ¿Cómo ves esto, caray? ¿Hasta dónde llega el ingenio de la gente, man? Bueno, lo que me extraña es que me pregunten a mí que no soy conocedor de esto y en vez de pues a mí me lo dijeron, se pregúntele a don Miguel Quiñones, por favor, porque él sabe mucho de esto y digo, bueno, con mucho gusto yo le paso el recado. Espero que hubiese preguntas más interesantes, caray. Aunque no más simpáticas, eso seguro. Bueno, dicen los estudios de los médicos especializados en la flatulencia que una persona adulta del volumen más o menos de Miguel es capaz de expulsar hasta 2 litros de gases al día. Sí, es cierto. Y que además, si estás al nivel del mar, generas una X cantidad, y si estás a más de 2,000 metros como nosotros, la cifra, el porcentaje se eleva. Entre más alto estés, más flatulencias salen. El 99%, fíjate de las curiosidades de la cultura general, el 99% de las flatulencias no huelen. No huelen. Depende mucho del alimento. Sí. O sea, definitivamente los condimentos que le pongan. Lo del ajo, pues, es un hecho. El ajo, la única forma de evitar que no sea tan oloroso es quitarle el rabillo central.
Sí. O sea, cortas el ajo a la mitad y le retiras ese rabito que realmente es lo que ocasiona mayor cantidad de olores. Sí. La palabra pedo en lengua castellana nació en 1632. Se acuñó como ventosidad que se expele del vientre por el ano y es considerada una palabra vulgar y se acepta como más políticamente correcto hablar de flatulencia. Pero no rima flatulencia. No rima flatulencia. Entonces, luego, pues, los cadáveres 3 horas después de morir y antes del rigor mortis siguen arrojando gases. Sí. sí. Lo que decías de la altura, no me guarda mucha lógica, porque si fuese como un motor de combustión interna, la realidad es que a medida que te elevas sobre el nivel del mar, va bajando la eficiencia. Puede que por ahí vaya, a nivel del mar tienes una gran cantidad de oxígeno, por decir algo, el 100%. Y más presión. Y más presión, y a la altura de Puebla, pues se reduce, no sé si es un 3% cada 100 o cada 200 metros. Entonces, puede que por ahí esté la relación, pero no, nada que tenga yo con certeza. Bueno. ¿Qué más? Porque hoy tengo que irme antes debido a que me citaron en el IMSS para una gestión administrativa que tiene que ir el representante legal, que soy yo. Y yo dije, oiga, pero, y querían que fuera yo a las 8 de la mañana. Dije, no, pues, ¿cómo? Pero después dije, oiga, pues con tanta contaminación y eso, pues, ¿qué no se puede hacer por Zoom o por no? Pues tiene usted que venir a firmar. Dije, sí, y a fuerza tiene que ser el representante legal. Ya no puedes mandar a nadie o que vaya el contador o algo. No, nada de eso. Si me contagio, fue culpa del IMSS. Pues tú procuras. Voy a tener que ir ahí a una oficina pública, me da miedo, voy a llevarme mi detente, por supuesto, ¿no? Porque no salgo sin él, para estar protegido, y mi aerosol de no sé qué, y mi camisa de fuerza y mis gafas. Traje de astronauta. Mi traje de astronauta. ¿A qué hora tienes que estar? A las 10:30. Pero tengo que desayunar porque el estomaguito tiene que llegar a soltar algo allá, entonces... No vaya a ser que de la impresión se te salgan las flatulencias. Pues me preocupa por los que estén atrás, mano, porque... La vas a ir a hacer de flatulencia. Ya me acordé, este ha sido un programa escatológico. Escatológico, sí, esa es la palabra. Escatológico. Sí. Sí. Es una palabra reconocida. Muy castiza, muy castellana, ¿no? Sí. Bueno, pues dile al público que siga haciéndonos preguntas simpáticas. Mira, por aquí me está mandando una gente por aquí por el WhatsApp sobre el programa de hoy. Dice, ahí le van 2 frases del pedo, dice, ni en parte pública ni en secreta hagas del culo trompetas. Y otro, recuerda 3 cosas cuando seas mayor: nunca dejes de usar un baño, nunca desperdicies una erección y nunca confíes en un pedo. No, eso está demasiado, ya. Nos van a censurar. Bueno, don Miguel. ¿Por qué? Pues porque ha sido un placer. La gente así es, man. Nos van a censurar hoy. Ha sido un placer escatológico. Ay, Dios mío, estuvo simpático hoy el... Sí. Hasta casi se me olvida que estaba yo hasta la madre, cabrón. Pues bueno, con esto a lo mejor se te olvidan algunas cosas. Hay que repetirlos más seguidos. Se te olvidará. Mañana jueves espero que se conecten Aida Manso, que se conecte Solito, y que se conecte, ¿quién más? Víctor Gómez. Y voy a intentar, bueno, mañana jueves me toca el Rincón del Vino con el presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers, Víctor Absalón López. Mañana vamos a hablar de qué nos toca mañana. Mañana vamos a hablar de un vino. Ya pasaron los mezcales, ya pasaron los vinos blancos y los rosados. Mañana nos toca hablar de un vino libanés, Chateau Fakra.
Tengo entendido que tiene muy buen vino. Me quedé asombrado, un vino libanés verdaderamente excelente. Grabamos un programa sobre un vino libanés con los señores de la Puerta del Sol, uno de los abarrotes más antiguos de México, sino que el más antiguo de México, 1800 y algo en la Ciudad de México. Mañana el Rincón del Vino pasará por ahí de las 9 de la mañana, el Rincón de Salacaín, que habla mañana, ¿de qué habla mañana el Rincón de Salacaín? Fíjate, ya se me va la memoria, man. No, creo que no es el alemán, es el italiano. ¿Cuál? ¿No te lo han presentado? No. ¿A Franco Deterioro? A Franco Deterioro. A Franco Deterioro. Bueno, pues el Rincón de Salacaín mañana va a estar interesante porque siempre es interesante. Mañana va a tocar algunos temas de este tipo. A ver si lo tengo por aquí a la mano. Pues debo tener la copia, espérate, pues aquí debe estar la copia. Aquí debe estar la copia, por favor, señor. No es posible. Aquí. Mañana, ¿qué día es? 12, ¿verdad? Ay, 12. Mañana es día del cartero, tú. Hoy. No era hoy. Mañana Salacaín habla de nopales y quelites. Nopales y quelites, 2 de los alimentos ancestrales de los pueblos originarios. Y voy a proponerles a los compañeros de la mesa hablar de la masculinidad. Hay una entrevista con Mary Beard, la historiadora británica, que tiene más de 18 libros y ha participado en las series documentales de la BBC. Es una mujer polifacética, experta en la antigua Roma, que le preguntan, entre otras cosas, el asunto de la masculinidad y que sí es el enemigo de las mujeres. Ves que hay el tema de los machos, lo masculino, etcétera. Y ella dice, la masculinidad es el enemigo, no creo que sean los hombres, dice ella, porque vivo con uno. Entonces es el tema de la masculinidad, no el hombre, y me pareció interesante como para que lo desarrollen mañana. ¿Alguna otra cosita? De momento nada más. Esperemos a ver qué se acumula la semana. Don Edmundo Vega Simón, un abrazo. Don Miguel Quiñones. Igualmente, Miguel. Igual, Mundo, nos vemos. Nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias. No sé qué pasó con la pantalla negra que se puso, no sé si quedará permanentemente así o si a la hora de subirse el video se recuperará la imagen, pero bueno. No, fue una flatulencia premiada. Una flatulencia. Nos vemos. Hasta luego.